Mira a todos, así es como se trata a una inútil, gritó mi cuñada mientras su hijo lanzaba mi bolso a la piscina entre risas y aplausos falsos de mi propia familia. Ese día supe que había llegado mi límite. Era mi cumpleaños número 32. Había pasado toda la semana preparando la cena familiar. Cociné sus platos favoritos, decoré la terraza y hasta compré un pastel caro, convencida de que por una vez mi esfuerzo sería reconocido. Pero lo único que recibí fue una carcajada cruel y la sensación ardiente de ser invisible para aquellos que más deberían respetarme. El bolso que terminó hundido en el agua no era cualquier cosa. Dentro estaban mis llaves, mi celular y un regalo que me había hecho a mí misma después de meses de trabajo extra. Al escuchar el chapoteo y ver cómo mi cuñada, Laura, reía con descaro, sentí un nudo en el estómago, una mezcla de rabia, vergüenza y traición. Mi hermano Sergio no dijo nada. Mis padres, sentados a un lado, se limitaron a mirar al suelo, como si todo fuera una broma sin importancia. Mientras yo contenía las lágrimas, mi sobrino gritaba: «Eso le pasa a las que se creen demasiado importantes». Ese instante lo cambió todo. El sonido de las risas quedó grabado en mi mente como una herida abierta. No era solo el bolso en el agua. Era la confirmación de años de abusos, de cargar con sus cuentas, de pagar sus deudas y de ser tratada como si no valiera nada. Lo que ellos no imaginaban era que esa misma noche, en silencio, yo ya había empezado a planear mi venganza. Antes de continuar con lo que hice después de aquella humillación, dime en los comentarios: ¿alguna vez tu propia familia te ha hecho sentir menos? No olvides suscribirte y dar like, porque lo que vas a escuchar a partir de ahora no tiene desperdicio. Esa misma noche, después de que todos se marcharon y quedé sola recogiendo los platos sucios y las copas vacías, sentí que algo dentro de mí se había roto. Miré mis manos temblorosas, aún húmedas del agua con cloro cuando rescaté lo poco que quedaba de mi bolso, y me prometí que nunca más volvería a permitir que me pisotearan. Tomé mi cuaderno de cuentas, ese donde llevaba años anotando cada préstamo que hacía a mi hermano Sergio, cada gasto que cubría de los hijos de Laura, cada recibo de supermercado en el que, casualmente, siempre terminaba pagando yo. Sumaban cifras absurdas, dinero que jamás vi de vuelta, pero lo peor era el silencio con el que aceptaba esa explotación. Esa noche decidí: se acabó. No habría más préstamos, no más favores, no más sonrisas obligadas frente a sus burlas. Al día siguiente, envié un mensaje corto y frío al grupo familiar: desde hoy no cubriré más gastos que no me correspondan. Asuman su responsabilidad. La respuesta no tardó en llegar. Primero, un silencio incómodo. Luego, los mensajes de Laura llenos de veneno. ¡Qué ridícula! Todo lo que tienes lo debes a nosotros. No exageres, fue solo una broma. Pero lo que realmente me dolió fue leer el mensaje de mi madre. Hija, estás siendo egoísta. No olvides que la familia es lo primero. La palabra egoísta se me clavó como un cuchillo. ¿Egoísta yo, que durante años había cargado con todos? Cerré los ojos, respiré hondo y dejé que esa ira me diera claridad. No iba a responder con insultos ni con lágrimas. Iba a responder con hechos. Mientras ellos seguían riendo, convencidos de que me doblegarían como siempre, yo empecé a pensar en la manera más precisa y dolorosa de mostrarles que ya no tenían control sobre mí. No se trataba solo de dinero, se trataba de dignidad. Lo que aún no sabían era que yo tenía un plan. Y esta vez sería implacable. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas, mensajes y visitas inesperadas. Mi hermano Sergio apareció en mi puerta con esa sonrisa condescendiente que siempre usaba cuando quería manipularme. Hermana, no te lo tomes tan en serio, ¿sí? Laura está otra vez embarazada y sabes que la situación es complicada, me dijo apoyando las manos sobre la mesa como si estuviera negociando en un mercado. Sentí un calor subir por mi pecho. Era el mismo discurso de siempre, la misma súplica disfrazada de obligación moral. Pero esta vez no cedí. No es mi responsabilidad, respondí firme, mirándolo directo a los ojos. Tus hijos son tuyos, y tus decisiones también. Su rostro se torció en una mueca de fastidio. No estaba acostumbrado a escuchar un no de mi parte. Al día siguiente mi madre vino a casa. Ni siquiera me saludó antes de soltar la sentencia. Estás destruyendo la familia con tu egoísmo. ¿Qué dirá la gente cuando se enteren de que abandonaste a tus sobrinos? La palabra abandonar me revolvió el estómago. Esa manipulación emocional había funcionado durante años, pero ahora solo alimentaba mi decisión. Fue en ese momento que comprendí algo.
No bastaba con cortar la ayuda económica. Ellos siempre encontrarían la manera de girar la historia y pintarme como la villana. Necesitaba una forma de exponerlos, de dejar en claro ante todos, incluso ante aquellos que los admiraban, quiénes eran en realidad. Así nació la semilla de mi venganza. Esa misma noche abrí mi computadora y empecé a organizar todos los documentos, recibos, transferencias y mensajes guardados durante años. Cada préstamo sin devolver, cada gasto que asumí en silencio, cada burla que había soportado. Tenía pruebas suficientes para derrumbar la fachada perfecta de familia ejemplar que tanto presumían en reuniones y redes sociales. Mientras clasificaba los archivos, sentí algo que hacía mucho no experimentaba: poder. El simple hecho de tener en mis manos la verdad me devolvía el control que ellos me habían robado. Y aunque todavía no sabía cómo ni cuándo ejecutaría mi plan, había una certeza dentro de mí. Esta vez la justicia sería mía. Esa noche la casa me olía a papel y café frío. Las pilas de documentos brillaban bajo la luz tenue del escritorio. Extractos bancarios con mi nombre en letras minúsculas. Recibos de transferencias. Mensajes de texto con súplicas disfrazadas de necesidad. Cada página era una pequeña bisagra que, si se giraba, hacía crujir la mentira que me habían vendido como cariño familiar. Decidí no improvisar. La rabia sin orden se disipa. La ira que perdura es la que se organiza. Llamé a Ana, una abogada amiga de la universidad que no me preguntó por qué había tardado tanto. «Ven mañana con todo», dijo sin vacilar. Su voz cerró un círculo en mi pecho. Por fin, alguien que entendía que esto no era un impulso momentáneo, sino la recolección de años de abuso. Al amanecer llegué con una carpeta sellada. Nos sentamos en su despacho. El aire olía a plástico y libros con olor a tinta. Ana repasó los documentos con dedos rápidos, como una detective que arma un rompecabezas. «Hay más aquí de lo que parece», murmuró. «Puedes presentar reclamaciones civiles por préstamos no devueltos, además de evidencia para denunciar el vandalismo y el hostigamiento. Y si quieren mediatizarlo, podemos usarlo a tu favor. En términos legales y de reputación». No buscaba humillar por placer. Buscaba crear consecuencias proporcionales, que la irresponsabilidad financiera y la violencia emocional no quedaran impunes. Mientras Ana trazaba la estrategia, mi pulso se ralentizaba y una claridad helada me recorría. Esto no sería una explosión pública sin control. Sería una demolición precisa de la estructura que habían construido sobre mi espalda. Regresé a casa con un plan técnico: recopilar testigos, salvar copias de seguridad de cada mensaje, consolidar transferencias en un dossier cronológico que mostrara un patrón. También iba a proteger a Han, cambiar contraseñas, alertar a la escuela sobre intentos de suplantación, documentar cualquier contacto sospechoso. No permitiría que utilizaran a mi hija como herramienta para manipularme otra vez. Esa misma tarde, mientras ordenaba los archivos, mi teléfono vibró con un mensaje de Sergio. Solo un emoji de reloj. Nada más. Sonrió con ironía. Algo en mi estómago se tensó. Sabía que no defenderían su inocencia. Buscarían golpes bajos, acusaciones veladas, golpes de teatro. Había empezado la partida y ellos ya movían fichas. Apagué la luz del despacho, dejé las pilas de papeles alineadas como soldados y por primera vez en años me dormí sin temor. Pero en la madrugada un ruido seco me despertó. Alguien había dejado un sobre en mi portal. No era anónimo, llevaba mi nombre, escrito con urgencia. No lo abrí de inmediato. Sabía que aquello marcaba el siguiente acto y no tenía ni idea de si era una amenaza o una rendición. El sobre seguía en mis manos, con el papel arrugado por la presión de mis dedos. El silencio de la madrugada lo envolvía todo, y el tic-tac del reloj del pasillo se volvía un martillo en mis oídos. Con un movimiento seco, lo abrí. Adentro había solo una foto impresa, yo y Han en la salida de su colegio, tomada hacía apenas 2 días. La calidad era borrosa, pero lo suficiente clara como para ver nuestras sonrisas, despreocupadas. Al reverso, una frase escrita con bolígrafo negro: «No olvides lo que realmente importa». El frío me recorrió la espalda. No era un recordatorio inocente. Era una amenaza encubierta, un mensaje claro. Si me atrevía a mover las piezas legales, ellos tocarían lo único sagrado para mí, mi hija. El corazón me golpeaba las costillas como si quisiera escapar. Cerré los ojos y respiré hondo. No podía permitir que el miedo me paralizara. Eso era justo lo que querían. Verme titubear, retroceder, dejar el tablero de juego. Pero no esta vez. Al día siguiente llevé la foto a Ana. Ella la sostuvo con guantes de látex, como una prueba delicada.
Esto cambia el nivel del caso, dijo. Ya no es solo una disputa familiar, es coacción directa. Y eso legalmente se paga caro. Mientras ella hablaba, mi mente trabajaba en paralelo. Tenía que fortalecer mis defensas, anticipar cada movimiento. Instalé cámaras de seguridad en casa, notifiqué a la escuela de Han, incluso pedí a un vecino de confianza que estuviera atento a cualquier extraño rondando. Era una mezcla de paranoia y estrategia, pero prefería parecer exagerado a quedarme corto. Esa misma tarde recibí la llamada que no esperaba. Era Sergio. Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. Mira, primo, no queremos llegar más lejos. Solo, déjalo así. Nadie quiere problemas. ¿Nadie? Respondí con los dientes apretados. Ustedes llevan años creando problemas. Ahora tendrán que asumir las consecuencias. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea, como si estuviera calibrando mi tono. Finalmente soltó una risa corta, seca. Ya veremos quién termina pagando. Colgué y por primera vez sentí que el tablero se inclinaba a mi favor. Ellos jugaban con amenazas. Yo jugaba con pruebas. Ellos usaban el miedo. Yo usaba la ley. Esa noche, mientras Han dormía, me quedé sentado en el sofá, repasando cada detalle de la estrategia. El miedo seguía ahí, pero debajo de él comenzaba a crecer algo más poderoso. Una calma peligrosa, la de quien ya no teme perder. Porque cuando te quitan todo, incluso el respeto, lo único que queda es pelear hasta el final. La mañana trajo una luz gris que no lograba disipar la tensión en la casa. Instalé la última cámara en el porche. Pequeña, casi invisible con visión nocturna. Cada sonido del exterior ahora tenía un significado posible. Cada paso en la acera me obligaba a mirar por la ventana. El miedo seguía ahí, pero lo manejaba como un soldado controla el pulso antes de avanzar, respirando, calculando, preparado. Ana había activado la orden de alejamiento temporal contra Tessa y yo había recibido una copia para colgar en el tablón de anuncios del barrio, por si el rumor tenía la intención de crecer. La escuela me agradeció por avisar y me informó que reforzarían la entrada principal. Todo eso me daba una sensación de protección que no había sentido en años. Pero ellos no se rendirían tan fácil. Esa tarde, el buzón escupió sobres con amenazas veladas, facturas con montos inflados a nombre de Jos, notas anónimas pidiendo que reculase, una campana que intentaba asustarme. Tiré las hojas al fuego en la chimenea y las vi encenderse con un sonido certero. Con cada papel que ardía, mi determinación se hacía más clara. Decidí entonces jugar una partida más pública. Organicé una cena con mi abogado y pude sentir como el barrio entero parecía escuchar a través de las paredes. Quería que supieran que no era una disputa privada, que había consecuencias reales. Publiqué, con cuidado y sin nombres, una entrada en un foro local sobre acoso y de repente recibí mensajes de vecinos que comentaban comportamientos extraños del grupo familiar. El movimiento se convertía en evidencia. Patrones, testimonios, fechas. Esa noche, cuando sonó el teléfono, mi corazón se disparó. Era la escuela. Había sucedido algo durante la hora del recreo. Logan había intentado entrar al aula de Han para sacarla del colegio. La directora lo había interceptado y, confusa, había llamado a su madre, a mí. Las palabras de la directora sonaron claras y firmes. No habrá tolerancia con intimidaciones hacia los alumnos. Colgué y miré a Han, dormida en su cama, mechón rubio en la frente, respiración pausada. Sentí una mezcla de rabia y protección que me llenó la boca de sal. Si intentaban tocar a mi hija de nuevo, no habría marcha atrás. Al día siguiente dejé la cámara del porche grabando todo y me fui a la comisaría a dejar una ampliación de la denuncia. Quería que todo quedara registrado. Mientras esperaba mi turno, mi teléfono vibró con un mensaje. Una foto tomada al mediodía en la entrada del colegio. Mostraba a alguien que llevaba algo en la mano, pero la imagen era borrosa. Y en el pie de foto, un emoji de payaso. Mis manos se enfriaron. El autor del mensaje era desconocido. ¿Una broma? ¿Una advertencia? Miré alrededor y por primera vez supe que la escalada acababa de subir otro peldaño. Cerré el teléfono y respiré. No iba a permitir que volvieran a jugar con la seguridad de mi hija. Esa noche, ya sin poder dormir, revisé las grabaciones de la cámara. A las 19:02, una figura encapuchada se detuvo frente a la casa, miró al sensor y dejó algo en el felpudo. El objeto era un sobre, el mismo tipo que había recibido antes. La figura se fue sin correr. Controlé el zoom, intenté distinguir rasgos. La grabación cortó de forma súbita, y entonces, en el borde de la imagen, algo que no esperaba. Una sombra que parecía observar la cámara con calma.
El último fotograma quedó congelado en la pantalla. Una silueta, una mano levantada y al fondo la silueta de alguien más acercándose al coche de mi vecina. Sentí el estómago vacío. Alguien había cruzado una línea que iba más allá de las palabras. Toqué el botón que llamaba al detective. Su respuesta fue fría y rápida. Vamos a necesitar todas las imágenes y quizá una orden para revisar otros domicilios. La persecución ya no era solo mía, pero yo la había encendido. Y mientras colgaba supe que lo que venía sería decisivo. La investigación tomó impulso como una ola que no puedes detener. El detective Torres llamó esa mañana con voz grave y exacta. Hemos localizado huellas parciales en el objeto usado para arañar tu coche. Queremos hablar de nuevo. Sentí un frío en las manos al colgar, un frío que se mezclaba con alivio. Al fin, algo tangible. Al fin, algo que les decía a todos que esto no era solo orgullo herido, era delito. Las semanas siguientes se movieron con un ritmo procesal. Entrevistas, huellas dactilares, comparecencias breves en la comisaría. Me pidieron paciencia. Mi paciencia era otra cosa ahora. No la espera resignada de antes, sino una vigilancia activa. Revisaba mi correo, contestaba mensajes del fiscal, firmaba autorizaciones. Aprendí el lenguaje burocrático, declaración, orden de registro, cadena de custodia. Era extraño sentir que los engranajes de la ley trabajaban a mi favor después de años en los que la familia había evitado toda consecuencia. Mientras tanto, su estrategia era el ruido. Mensajes privados, comentarios en redes, llamadas frías a los amigos en común para sembrar dudas sobre mi versión. Me llegaron notas anónimas con selfies de mi coche aparcado con frases que querían asustarme. Las quemé. No quería alimentar su espectáculo. Un día, el abogado me avisó. Tenemos suficiente para una detención. Sentí la adrenalina como un latido en la garganta, pero también apareció la preocupación por Han. ¿Qué sentiría mi hija si su familia acababa con antecedentes penales? Lo hablé con el detective y con el fiscal. La respuesta fue clara. Proteger a la menor no es incompatible con buscar justicia. Era la primera vez que el sistema me ofrecía esa correspondencia entre seguridad y justicia moral. La detención fue a primera hora. Los oficiales llamaron a la puerta con discreción profesional. Vi a Tessa ser escoltada por el pasillo con las manos entrelazadas delante. Su mirada intentó encontrarme. Buscó compasión que no ofrecí. José quedó fuera, temblando, balbuceando excusas. La sensación no fue de triunfo, sino de cierre necesario. La policía leyó los cargos: vandalismo, acoso, suplantación de identidad. La palabra suplantación tuvo un peso especial para mí. Habían intentado robar la tranquilidad de mi hija. Habían cruzado una línea que ni la piedad familiar debería justificar. Esa noche, cuando cerré la puerta después de la visita breve al cuartel para declarar, Han me abrazó tan fuerte que sentí cómo se pegaba a mi costado todo lo que había que proteger. Sus manos eran pequeñas y cálidas, y su confianza en mí era absoluta. Sentí que había hecho lo correcto. Pero el proceso aún no había terminado. La comunidad había tomado partido. Los lazos rotos se evidenciaban en conversaciones del barrio, en miradas en el colegio. La familia intentó una última maniobra pública. Un video en redes, versión edulcorada de la historia, intentando convertirlos en víctimas. No funcionó. La evidencia, las cámaras, las huellas, la grabación de la llamada a la escuela, pesaba más. Y yo ya no estaba en la zona de duda. Había puesto límites. Había decidido que proteger a mi hija valía más que salvar apariencias familiares. Esa semana, por primera vez en años, dormí sin sobresaltos. No porque el conflicto se hubiera extinguido, sino porque la justicia empezaba a traducirse en acciones concretas que protegían lo que más importaba. Y el siguiente movimiento sería decisivo: la audiencia preliminar. La mañana de la audiencia preliminar llegó con un cielo plomizo que presagiaba tensión. Caminé hacia el juzgado con Han de la mano, sintiendo las aceras como un recorrido ritual. El edificio olía a papel viejo y a café. Allí, en la sala, vi a Tessa y a Joss sentados en la banca, con rostros que intentaban componer normalidad. Mis padres no estaban. Esperaban que yo retrocediera antes del espectáculo público. No lo hice. Cuando el fiscal presentó los hechos, cada prueba encajó como piezas en una cajita. El vídeo del restaurante, las transacciones canceladas que yo presenté como contexto, las huellas, el registro de la llamada falsificada a la escuela, todo trazaba un patrón. La jueza miró a Tessa con severidad. Ella intentó hablar, ofrecer una disculpa que sonó hueca. El juez fijó medidas, cargos formales y un calendario de comparecencias.
La orden de alejamiento se mantuvo y se reforzaron sanciones en caso de incumplimiento. Fue la primera vez que oí la palabra responsabilidad dirigida a mi familia de sangre. En el exterior, el murmullo era distinto. Vecinos que antes inclinaban la cabeza al pasar, ahora me agradecían en voz baja. Algunas miradas eran de sorpresa, otras de reconocimiento por haber puesto un punto final a la impunidad. Caminé hacia el coche con Han, pendiente de si esto iba a afectar su ánimo. Ella me apretó la mano y dijo en voz apenas audible: «No te preocupes, tía». Su confianza era la mejor recompensa. Los días posteriores trajeron consecuencias financieras para ellos que yo había previsto con frialdad calculada. Sin mis transferencias, el casero impulsó el proceso de desalojo. La escuela envió avisos. Tessa, con cargos y con antecedentes por intentar suplantar mi identidad, empezó a ver puertas cerrarse. Trabajos que reclamaban referencias, grupos de apoyo a los que había asistido dejaban de aceptarla. No me alegró ver su caída social, pero sí entender que las acciones tienen costes reales. La familia intentó negociar a través de terceros. Mi madre llamó llorosa, suplicando reunión privada. No fui. Había aprendido que sus llamadas solían venir acompañadas de demandas. En el colegio, la directora se acercó y me dijo que había tomado medidas para asegurar que Han no sufriera represalias. Esa protección institucional era un alivio. Sentí que no solo había ido a la policía por orgullo, lo había hecho por la seguridad de mi hija. Socialmente, algunos familiares intentaron desacreditarme. Publicaron historias, fotos manipuladas, versiones que buscaban pintar a Tessa y a Jos como víctimas de una sobreactuación. Pero era difícil sostener esa narrativa frente a la evidencia objetiva. La gente más cercana, la que me conocía, supo ver la verdad. Para el resto, la ley había hablado. Había cargos reales. Por mi parte, retomé la normalidad con cautela. Reforcé las cerraduras, cambié hábitos, hablé con la escuela sobre protocolos y también con Han sobre límites y confianza. Le expliqué, en la medida de su edad, por qué no volveríamos a visitar a la casa de sus primos. Sus ojos, grandes y serios, me mostraron que entendía más de lo que pensaba. Pasaron meses. El calendario legal avanzó lento pero inexorable. Los juicios, las citaciones, la posibilidad de acuerdos. Y en ese tiempo, algo que no esperaba ocurrió. Mi familia empezó a desmoronarse por su propia inercia. Las facturas sin pagar no se arreglan con excusas. Las amistades condicionadas por la conveniencia desaparecen cuando la pila de problemas se eleva. Yo observaba desde afuera, sabiendo que no era venganza personal, sino consecuencia necesaria. A veces, la justicia tiene la forma de la vida real, facturas que exigen responsabilidad. Llegó la audiencia principal con la sensación de que todo el ruido acumulado tendría una traducción oficial. El día era frío. La sala estuvo llena de vecinos, algunos curiosos, otros con rostros que ahora evitaban a la familia de los acusados. El fiscal presentó un relato detallado: manipulación de menores para humillar, suplantación de identidad, daño a propiedad privada. Hablaron testigos: el camarero que recuperó la tablet, el gerente del restaurante que revisó el video, la secretaria de la escuela que confirmó la llamada falsificada. Cada testimonio era un hilo que tejía el patrón de conducta. Tessa intentó explicar que todo fue un impulso, una mala decisión, una broma que salió mal. Su voz tembló al nombrar a su hijo. Jos, hasta entonces con la defensa blandengue de quien busca redención sin admitir culpa, evitó mirarme. En ese instante supe que no buscaba reparar sino supervivencia social. El veredicto no fue inmediato. Hubo negociaciones, ofertas de acuerdos. El fiscal presionó por responsabilidad plena cuando la evidencia era contundente. Finalmente el juez falló. Culpable de suplantación de identidad y acoso con multas y un precedente penal que quedaría en su historial. Medidas de reparación por daños al coche. La obligación de participar en terapia familiar y cursos sobre parentalidad responsable. Y concluyentes restricciones de contacto con mi hija. Fue una sentencia proporcionada. No destrozó vidas gratuitamente, pero impuso consecuencias reales por acciones reales. Al salir del juzgado, la sensación que tuve no fue de triunfo exuberante. Fue sólida, serena, como una pared reconstruida. Hubo aplausos callados en la calle, algunas miradas de solidaridad. Mis padres no hablaron. Mi madre dejó un mensaje en el contestador intentando suavizar el terreno, pero yo ya no atendía su afán de mediación. Había aprendido que las reconciliaciones sin responsabilidad real no duran. La vida siguió. Los días de Han y mí se llenaron de actividades sencillas. Parques, deberes, helados improvisados. Me dediqué a reconstruir lo que la familia intentó romper. La seguridad de mi hija.
la confianza en mi juicio, la paz en nuestro hogar. Fue un trabajo lento pero honesto. Mientras tanto, la familia pagó su precio. Perdieron el alquiler, la escuela no readmitió a los niños por falta de pago y por el comportamiento que había quedado registrado en el expediente del colegio. La presión social y económica les obligó a replantearse. Algunos vecinos intentaron mediar, otros cerraron puertas. La vida de su casa ya no era una cómoda red de recursos gratuitos. Ahora tenían que sostener sus propias decisiones. A veces me senté a pensar en la ironía. Durante años fui la que arreglaba los desperfectos de los demás, la que ponía la esperanza en una llamada que nunca venía. Cuando por fin dije basta, el mecanismo que me usaba se autodestruyó. No celebré la caída, celebré el hecho de haber recuperado mi dignidad y el bienestar de mi hija. En la distancia, la familia intentó reconstruirse. No conmigo. Hubo llamadas esporádicas de disculpas que sabían a saliva. Yo ignoré la mayoría. Algunas venían con lágrimas y promesas, otras con repentinos intentos de reparación material. Los acepté solo cuando venían acompañados de acciones que mostraban cambio genuino, terapia, trabajo estable, responsabilidad asumida. La justicia no busca humillar, busca que las personas aprendan a no repetir el daño. Pasaron los meses y la calma dejó de ser un estado temporal para convertirse en paisaje cotidiano. Han volvió a dormir sin sobresaltos. Mis llaves ya no llevaban la ansiedad integrada y el coche no me miraba con la misma vigilancia de antes. La herida seguía ahí, una cicatriz interna que recordaba lo sucedido, pero no definía todo mi paisaje. Hubo momentos inesperados de ternura. Una vecina mayor que me dejó galletas por la tarde, el director de la escuela que me sonrió reconociendo mi firmeza, amigos que me llamaron para invitarme a comer sin agenda. Esos detalles pequeños reconstruyen más que cualquier disculpa tardía. ¿Fui dura? Quizá. ¿Fui justa? Sí. Proteger a una menor, marcar límites ante la humillación pública y detener la costumbre de usar a alguien como banco personal eran actos necesarios. La medida que tomé no fue para herir por placer, sino para instaurar responsabilidad y detener un patrón que hubiera continuado por años. La sensación final no fue de venganza catártica, sino de restauración. Devolver a mi hija y a mí la posibilidad de vivir sin ser vigiladas por el temor al abuso infantil o al desdén sistemático. Tessa pagó las consecuencias y con ellas empezó a reconstruir su vida lejos de privilegios prestados. Shows tuvo que asumir su adultez con trabajos reales y sin manos amigas que siempre le rescataran. Mi familia de sangre se fragmentó. Mi familia elegida, esa que me acompañó en todo momento, se fortaleció y se volvió la verdadera red. Cierro este capítulo con una mirada tranquila. Lo que sucedió fue doloroso, pero también necesario. A veces proteger lo que amas implica cortar lazos que solo alimentan la toxicidad. No busqué destruir, busqué cuidar. Y eso fue justo. Si esta historia te resonó, cuéntame. ¿En qué momento decidiste una vez dejar de tolerar lo intolerable? Comenta abajo. Suscríbete si te gustan estas historias reales de límites y justicia. Y dale like si crees que defender lo propio también es un acto de amor.